Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas noches, estimados estudiantes de prepa en línea. Vamos a iniciar con este primer espacio abierto para el aprendizaje, en donde vamos a conocer de los temas, de las actividades que vamos a estar desarrollando durante estas cuatro semanas que dura el módulo número 13, ¿no? Vamos a hablar en una primera y parte de la segunda semana sobre algunos aspectos de las variaciones poblacionales. Y parte de la segunda y la tercera semana vamos a conocer los temas relativos a las variaciones en las cuestiones de economía, ¿no? Entonces, vamos a hablar sobre esto. Tengo algunos mensajes, nada más déjenme checar a ver qué es lo que dicen, si hay algo importante. Muy buenas tardes a todos, Estrella, Ana, Daniela, María, Julius, Samuel, Catherine y Nelly, quienes nos colocan. Preguntan aquí, ¿alguien sabe cómo puedo entrar con mi nombre? Una vez que ustedes le dan clic a la liga, les pide, les hace la mención de que van a ingresar a esta sesión y arribita les pide colocar su nombre. Arriba les pide colocar su nombre. Ahí donde le dan clic a la liga, les abre la ventana del Teams y ahí les dice que van a ingresar y arribita, en la parte de arriba, les solicita el nombre con el que desean ingresar. Recuerden que pues lo ideal es que ingresen con su nombre completo y ahorita vamos a ver por qué. Ana Patricia Ángeles, sí, sí se ve tu nombre, Ana. Ana Patricia Ángeles Treviño. Ahora bien, en Teams hay una opción, es decir, una vez que yo le mando la liga, que va a ser la misma que vamos a utilizar durante los demás módulos, lo único que va a variar es el horario conforme a lo que elijan la mayoría de los estudiantes que respondan al cuestionario de la elección de los horarios, pues únicamente es ese horario, ¿no? Que vamos a tratar de colocar un horario en el que la mayoría puede ingresar conforme a los resultados de ese cuestionario. De ahí va a ser la misma liga, la misma liga. Entonces les comentaba que una vez que ustedes les den ahí a la liga, coloquen el nombre en la parte de arriba y les dice que espere un momentito en que la persona que es la organizadora, en este caso su servidor, les da a aceptar. Entonces, ustedes nada más tienen que ser pacientes y esperar un momentito a que yo le dé, a que ustedes puedan ingresar a la sesión. Una vez que yo les autorice el ingreso a la sesión, entonces ya ingresamos. Comúnmente esto lo hago unos minutitos antes de iniciar el espacio abierto para el aprendizaje, ¿no? Entonces, no se desesperen. Una vez que ustedes estén ahí, ya nada más es esperar, ¿no? Bueno, entonces, pues vamos a iniciar este espacio abierto para el aprendizaje, variación en procesos sociales. Vamos a hablar sobre todo dos temas particulares de estos procesos sociales. Recuerda que la sociedad está llena de procesos sociales, pero vamos a hacer énfasis en dos, el de la dinámica de la población. ¿Por qué es importante saber cuántos seremos en un determinado número de años? ¿Por qué es importante identificar cuánto hemos crecido en los últimos años o por qué es importante identificar la rapidez como la que hemos crecido en nuestras ciudades? Entonces, por ahí son preguntas claves que debemos hacernos y en las cuales eh, debemos enfocar cuando estemos realizando nuestras actividades. Y en las cuestiones de economía, que también es un proceso social, es decir, donde la mano del hombre tiene un impacto significativo en los resultados de estos procesos sociales. Vamos a hablar relativamente sobre tres temas: el crédito, el ahorro y la inversión, que son tres temas con los que nosotros hemos convivido durante pues, gran parte de nuestra vida, aun cuando desde que nos daban, por ejemplo, la gastada para la primaria, pues ya teníamos un ingreso y esa gastada la teníamos que obviamente erogar en algún producto y a veces había que estar haciendo elecciones porque o sacaba copias o me compraba una torta o me compraba un saborín. Siempre estamos decidiendo qué es lo que debemos comprar. Y conforme vamos creciendo, pues estas decisiones se vuelven un poco más complejas una vez que tenemos familia, hijos, pareja, pues
y que tenemos diferentes necesidades en el hogar, pues entonces estas decisiones se vuelven un poco más complejas. Y la matemática nos ayuda precisamente a que estas decisiones de alguna forma tengan algún sustento, algún soporte numérico que nos ayude a que esta elección pues tenga mejores argumentos, ¿no? Que la que elijamos de acuerdo a los resultados matemáticos sea la que yo identifique como la mejor opción. Bueno, antes que nada, me presento, mi nombre es Jorge Joaquín May Baeza, he sido asesor de este módulo número 13 desde ya hace algunos años. He tenido también la oportunidad de estar frente a otros módulos, pero últimamente, en los últimos 3, 4 años, ha sido este módulo número 13 el que ha sido más recurrente. Entonces, vamos a iniciar esta semana número 1. Ok, aquí ya estamos viendo ¿cuáles son los objetivos de los espacios abiertos? Creo que es importante identificar los objetivos del espacio abierto porque a veces los confundimos con clases como las que se estilan en el sistema presencial o en un sistema tradicional. Y los espacios abiertos están muy lejos de ser unas clases, ¿no? Más bien, recuerden que aquí en Prepa en Línea utilizamos un modelo que se llama aula invertida, en el cual los roles se invierten como en un modelo tradicional. Es decir, los que tienen la obligación o los que tienen la oportunidad de ir conociendo y de ir construyendo su propio conocimiento es el estudiante. Es decir, ustedes van a aprender tanto como deseen aprender, ¿no? La primera responsabilidad de lo que decidan y de cuánto deseen aprender es suya. Por eso están los recursos en la plataforma, están las actividades formativas, está el foro de aprendiendo, porque son espacios en los cuales ustedes van planteando dudas o lo que han podido comprender referente a los temas de la semana y que han podido identificar en los recursos de la semana, por ejemplo, ¿no? O que han podido reflexionar de cómo estos conceptos tienen una aplicación en su vida cotidiana. Entonces, una vez que leemos los recursos, que leemos las instrucciones de las actividades, que leemos la rúbrica de evaluación, entonces muchas veces ya tenemos dudas, algunas ciertas dudas particulares que si bien podemos compartir en el correo electrónico institucional, en el mensajero de la plataforma o en los foros de aprendiendo, también tenemos estos espacios abiertos en los cuales ustedes pueden comentar las dudas que tengan y esas dudas particulares son las que vamos a atender. Pero esto tiene que ser después de que ustedes hayan leído, ¿no? Aquellas dudas particulares que hayan podido identificar, porque probablemente hayan podido comprender una gran parte de los contenidos, pero siempre hay pequeños detalles que de alguna forma necesitamos un poco de orientación para poder lograr superar esos obstáculos. Y ese precisamente es el objetivo de estos espacios abiertos. No son clases, son espacios en los que tenemos para reflexionar, para analizar, para autoevaluarnos en lo que hemos logrado comprender de los contenidos, de los recursos de las semanas, de cada una de las semanas, ¿no? Entonces, vamos a conocer también, en primer lugar, entonces, es atender de forma síncrona las dudas y comentarios referentes a las actividades. Ese es el primer objetivo. Entonces, cualquier duda que ustedes tengan la pueden hacer en cualquier momento y de preferencia hacerla al inicio de la sesión, porque después lo que sigue son algunos encuentros en los cuales, de acuerdo a la experiencia que tengo como asesor virtual, y en la cual he identificado algunas áreas de oportunidad que se presentan frecuentemente en cada una de las generaciones, pues bueno, ya tratamos de enfocarnos en esas áreas de oportunidad con el objetivo de que ustedes no las cometan en sus actividades, ¿no? Pero si ustedes identifican un área de oportunidad, una pregunta, una duda que tengan, pues lo ideal es que ustedes las hagan. Vamos a dar a conocer los aprendizajes esperados del módulo. Imagínense que estamos en un campo de fútbol sin porterías y que estemos el balón de aquí para allá, no sepamos a dónde dirigirnos, ¿no? Entonces, cuando colocamos las metas, las porterías, entonces ya sabemos a dónde debemos dirigir el esfuerzo que hagamos como equipo o de forma individual. Ya sabemos a dónde debemos dirigirnos, que es a la portería del lado contrario. Ya lo ubicamos, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Estos aprendizajes precisamente son esas porterías, ese lugar hacia ustedes, hacia donde deben dirigirse, hacia donde el esfuerzo que ustedes hagan lo deben enfocar hacia lograr esos aprendizajes esperados. Entonces, estas son las metas, los objetivos que debemos lograr
y que les van a ayudar a obtener los conocimientos y habilidades que les ayuden a lograr un mejor desempeño, un mejor nivel de estos aprendizajes esperados. Entonces, por eso es importante conocer cuáles son. Cada módulo tiene diferentes. Entonces, una vez que inicia cada módulo, es importante conocerlos, ¿no? Para saber a dónde me voy a dirigir, a dónde voy a dirigir mis conocimientos, a dónde voy a dirigir las habilidades que estoy tratando de adquirir en cada uno de los módulos. Aquí en estos espacios abiertos también vamos a realizar en conjunto actividades para fortalecer las habilidades y los conocimientos. Estos aprendizajes esperados se logran a través del desarrollo de habilidades. Por ejemplo, aquí, que es un módulo en el cual abordamos algunos temas de matemáticas y ustedes los han podido identificar en los recursos de la semana, cuando hablamos de las funciones trascendentes y las funciones lineales, pues es importante identificarlas, ¿no? Para saber cuáles son las que me van a servir para realizar las actividades que corresponden a esta primera semana, ¿no? Pero también, una vez que yo conozco lo que es una función trascendente, pues tengo que saber desarrollarla, ¿no? Tengo que saber qué sumar, qué restar, qué dividir, qué multiplicar, cómo se realiza una función exponencial, qué herramientas tengo a mi disposición para poder llevar a cabo estas operaciones y poder entregar una actividad con todos los elementos que me solicitan. Entonces, aquí en estos espacios abiertos procuramos que ustedes se autoevalúen con algunas actividades que vamos desarrollando. Son actividades en las cuales ustedes, lo ideal es que ustedes participen porque son ustedes los que van a desarrollar, ¿no? Realmente la idea es que ustedes mismos identifiquen en qué aspectos todavía pueden mejorar y se enfoquen en mejorar aquellos. O en los que ya conocen perfectamente, pues a mantener ese nivel que tengo del dominio de esos temas. Entonces, por eso se trata de realizar en conjunto actividades que nos ayuden a fortalecer esas habilidades y los conocimientos de cada una de las semanas. Reflexionar sobre las áreas de oportunidad para el logro de aprendizaje. Es algo que es algo muy individual. ¿Qué es lo que me falta a mí, no? ¿En qué aspectos todavía puedo mejorar y cómo puedo mejorarlas? Son preguntas que uno se hace o debe hacerse constantemente, no únicamente en las actividades académicas, sino también en las actividades personales, en las actividades profesionales, como miembros de una familia o como integrantes de una sociedad. Siempre debemos preguntarles qué puedo hacer para mejorar y cómo lo puedo lograr, ¿no? Particularmente cuando hablamos de los temas del módulo número 13, las actividades que aquí desarrollemos les van a ayudar a ustedes a reflexionar en estas áreas de oportunidad. No es... Recuerden que aquí no hay explicaciones, no son cátedras. Entonces, estas áreas les permiten a ustedes identificar este aspecto es en el que puedo mejorar. A lo mejor no comprendo todavía la fórmula del interés, pero tengo que desarrollarla, identificar claramente sus elementos, los pasos que tengo que desarrollar para determinar, por ejemplo, el interés de una operación a crédito. Algunos aspectos que ustedes tienen que ir identificando. Y todos estos temas que vamos a abordar en estas 4 semanas tienen relación con su vida cotidiana. ¿Quién no ha utilizado un crédito? ¿Quién no ha intentado ahorrar, por ejemplo, de alguna forma para lograr algún objetivo financiero? ¿Quién no identifica algunas situaciones que se viven en su ciudad por el hecho de que hoy son más personas que las que había hace unos 5 o hace unos 10 años, ¿no? O a veces nos hemos preguntado, bueno, ¿y dónde van a vivir mis hijos dentro de cuando crezca, ¿no? A lo mejor en 20 años, porque ya la ciudad está creciendo. Empezamos a identificar y empezamos a mostrar preocupación por lo que acontece debido al impacto que tiene la dinámica poblacional, ¿no? Entonces, la idea es que ustedes logren un aprendizaje significativo, es decir, que estos temas y estas habilidades que ustedes van a desarrollar las logren vincular con su vida cotidiana. No sé si haya alguna duda hasta el momento. ¿Alguien quiera comentar algo? A ver, creo que tengo un mensaje en el chat. Ah, pude cambiar mi nombre. Ah, muy bien, Julio, qué bueno. Ninguna. Bueno, entonces como no hay dudas, yo entiendo que ya han leído los recursos, que ya identifican las fórmulas que van a utilizar en cada una de las actividades, que ya conocen
lo que es un modelo exponencial, las características que tiene esta fórmula, que la identifican en cuál tipo de función es la que se ubica este modelo exponencial, si en las trascendentes o en las lineales, además de que en las funciones trascendentes hay otras también que forman parte de este grupo de funciones, ¿no? Que ya identifican de alguna forma, reflexionan sobre el impacto que tiene la población en sus ciudades y pueden mencionar con claridad al menos un impacto que tiene en sus ciudades. ¿Ya lo pueden hacer? Que ya saben cómo utilizar la hoja de Excel para realizar algunas operaciones, por lo menos una suma, una resta, un modelo exponencial. Bueno, vamos a continuar. Muy bien, este Padlet, fíjense, aquí hay algunas dudas. Lo voy a compartir aquí para que veamos que han tenido algunos estudiantes de otras generaciones. No, por ejemplo, dice en alguna ocasión nos mencionó Roberto, que dijo que tenía una duda si podemos usar mayúsculas para el título de las actividades. Sí, en el título de las actividades podemos utilizar mayúsculas. También vamos a abordar algunas precisiones sobre la ortografía y la gramática, que es importante porque es el medio que utilizamos principalmente aquí en Prepa en Línea para comunicarnos, dado que pues, nos encontramos en un modelo asíncrono, con algunos momentos que es como estos que son síncronos, pero comúnmente, por ejemplo, las actividades son de forma síncrona, es decir, ustedes la entregan y antes de 72 horas se evalúa. Entonces, pues es importante que las actividades tengan algunas características y que cumplan con las reglas de ortografía y gramática. Y sí, sí podemos usar mayúsculas en el título de las actividades. Dice que nunca ha visto temas de economía, pero se da cuenta que hay temas que desconoce como el PIB y un poco confundida por las funciones trascendentes, ¿no? Pero aquí, pues esperemos que ya hayan leído un poquito acerca de ellos y no haya tanta confusión. La gráfica, que si tiene que ser forzosamente en GeoGebra, no tiene que ser en GeoGebra, precisamente podemos utilizar una hoja de cálculo. Y al hablar de una hoja de cálculo, no únicamente tiene que ser la hoja de Excel. Recuerden que ustedes con su cuenta institucional tienen acceso a también algunas herramientas de Office, bueno, de esta marca de Office, pero únicamente en línea. Pero lo pueden hacer ahí, no hay ningún problema. También tienen acceso a las herramientas de ofimáticas de Google, Google Docs, que tiene también una hoja de cálculo, como la que tiene Office, pero esta sí la podemos descargar, la que nos proporciona Google con nuestra cuenta institucional. Y que adicionalmente a ello también tenemos una herramienta que se llama Office Libre. Office Libre es una herramienta como estas que estamos comentando, pero como Office, como la hoja de cálculo, unas diapositivas electrónicas, un procesador de texto, pero de esta marca, Office Libre, ¿no? Entonces, cualquiera que ustedes utilicen, en cualquiera de estas que utilicen, pueden realizar su gráfica que les solicita una de las actividades. Dice, siempre se eleva al cuadrado o cómo funciona el procedimiento. Esto en el caso del modelo exponencial. Pero ahorita vamos a verlo un poquito más. Los puntos de las sesiones, ¿cómo se ven reflejados? Comúnmente, una vez que termina la sesión, yo identifico a aquellos que hayan participado, aquellos que participaban en las actividades, que hicieron algunas actividades de las que tenemos, que pusieron algunas dudas, algunas sugerencias, algunas preguntas. Los identifico y les coloco la participación. Comúnmente lo hago una vez que concluye estos espacios abiertos y ustedes pueden identificarlo en el apartado que ustedes tienen ahí para ver su puntuación de estos espacios abiertos. Comúnmente lo hago una vez que concluya la sesión. Y en la liga de Drive colocamos solo el documento en Excel o ponemos los procedimientos y datos. O en el documento ponemos los procedimientos y datos o solo las fórmulas que ocupamos. Esto porque ahorita vamos a ver los aprendizajes esperados. Los aprendizajes esperados hay uno que nos indica en el cual, que nos dice que nosotros debemos realizar las operaciones. Debemos demostrar cómo fue que llegamos a un determinado resultado. Hay varias opciones, particularmente tres. Una me parece un tanto compleja y dos me parecen un poco más adecuadas, ¿no? Pero significa utilizar una herramienta. Aun cuando las actividades nos lo solicitan en un procesador de texto,
podemos integrarle a este procesador de texto una liga de Drive con los cálculos que nosotros realizamos, ¿no? De esta forma, atendemos a la instrucción de la actividad, que es entregar en un documento, en un procesador de texto, y demostramos mediante esa liga de Drive que colocamos con la hoja de Excel, cómo fue que llegamos a cada uno de esos resultados o las operaciones que realizamos para llegar a los resultados que planteamos en ese documento o en ese procesador de texto. No sé si por ahí los confundí un poquito. Si hay dudas, por favor, pregunten. A ver, aquí está el link para contestar a la pregunta. ¿Cuál pregunta te refieres, Daniela? Ajá. Bueno, ahorita bueno, los explico brevemente. Y sí, sí les voy a compartir esto porque si ustedes tienen dudas, pueden también escribirlas ahí y ya ven que nos sirve porque las dudas que ustedes pueden tener a lo mejor son las mismas que han tenido otras generaciones o que van a tener futuros compañeros de ustedes. Y pues, qué mejor que ustedes los apoyen de esa forma, ¿no? Con las dudas que ustedes hayan tenido, que queden ahí para que ustedes también se las compartan, ¿no? Ahí pueden colocarla. Ok, imagínense que yo tengo que resolver una ecuación matemática, ¿no? A ver, se los voy a compartir aquí. Sí podemos ver la hoja de Excel, ¿verdad? Si no, la hoja de procesador de texto, ¿verdad? Si no, me lo indican, pero aparentemente sí. Ok, resuelve cuánto es, por ejemplo, algo básico, ¿no? Resuelve cuánto es 1000 menos 500 por 2 más 5 más 8 dividido entre 2, ¿no? Supongamos que me dan una ecuación en la cual tenga que realizar esto. Si se dan cuenta, lo estoy haciendo en un procesador de texto. Comúnmente el procesador de texto no tiene algunas herramientas importantes para que yo pueda desarrollar esta operación matemática. Si solo coloco el resultado, que diga, bueno, el resultado es, sumamos 100. Voy a colocar cualquier número, ¿eh? No importa si esté bien o esté mal, lo único que me interesa es que ustedes identifiquen una opción en la que pueden ustedes integrar las operaciones matemáticas, ¿no? 100, restamos 500, que es igual a menos 400 y lo multiplico por 2 y así. Se dan cuenta que esto lo puedo desarrollar así, pero a mí me parece que es un poco más complejo, ¿no? Y al final, entonces, el resultado, porque tengo que colocar el resultado, tengo que responder a lo que me están preguntando clara y puntualmente, ¿no? Porque si ustedes nada más colocan es igual a 5 y luego siguen con algunas operaciones, resto 9. Aún cuando ustedes identifiquen, para ustedes es claro que esta es la respuesta porque son ustedes los que están desarrollando la actividad, es importante responder con claridad, ¿no? La respuesta, entonces aquí, el resultado de esta forma es 9, por ejemplo, ¿no? Inclusive si quieren darle más énfasis a la respuesta, respuesta. Porque si solo colocan el procedimiento, yo no sé cuál es la respuesta a toda esa cantidad de números que ustedes están colocando. Lo ideal es que ustedes coloquen cuál es la respuesta de forma clara y precisa. Comuniquémonos. Esa es la parte importante, hay que comunicar. Y ustedes lo que tienen que comunicar es el resultado de lo que vayan realizando. Bueno,
les comentaba. Entonces, esta es una opción. A mí me parece muy complicado ir colocando, cuando sobre todo en esta operación que no fue tan difícil, pero hay operaciones que son un poco más complicadas, como las que ustedes van a desarrollar. También tenemos una opción en la cual yo me voy aquí a esta parte insertar objeto y puedo colocar una hoja de Excel. Una hoja de Excel, ¿ok? Y aquí, en esta hoja de Excel, es donde yo puedo desarrollar con algunas fórmulas, conociendo un poquito de fórmulas de Excel, el resultado que me da esta ecuación. Exacto, Catherine, exacto. Catherine dice que en Drive debemos generar el enlace de una tabla que ustedes realicen en Excel y adjuntarla en su actividad con el fin de que yo pueda ver las operaciones que realizaron. Porque si únicamente colocan el resultado, pues yo no sé de cómo, cuál fue el procedimiento que siguieron, el análisis que ustedes tuvieron que hacer, cómo identificaron las operaciones, los números. Pero bueno, estamos dando opciones, ¿no? En este caso, vamos a ver. Entonces, aquí, por ejemplo, coloco, pego y vean. Aquí lo único que hice fue colocar el modelo. Claro que ustedes lo van a desarrollar, pero si yo quiero saber cómo llegaron, por ejemplo, a este resultado y veo que sus operaciones por lo menos están acá, pues digo, bueno, el resultado está mal y sí están las operaciones. Ya puedo decirles con claridad en qué parte del desarrollo de la operación ustedes tienen un área de oportunidad. ¿Qué número no tomaron en consideración o cuál es el que no debieron tomar para que llegaran al resultado? Pero puedo ver qué es lo que hicieron. Lo mismo aquí, pero si solo colocan el resultado, yo no puedo verlo. Y lo otro, pues es agarrar una hojita de Excel, al igual que ahí, desarrollar todo lo que voy a desarrollar aquí en Excel, guardarlo. En este caso, también ustedes con su correo institucional tienen acceso a un Drive, ya sea de Google o de la otra. A ver, acá están. Operaciones, ¿ok? Ya una vez que estoy aquí en Prepe, ahorita lo voy a colocar. Aquí, por ejemplo, ya guardé mi archivo en mi Drive de Prepa en línea. Este Drive es de la marca Office. Ustedes pueden también uno, pero también tienen uno con Google. Le doy clic derecho y le doy OneDrive, compartir. A ver en lo que es el...
Puedo inclusive cerrar mi hoja. Ok, entonces otra vez le doy OneDrive, compartir. Espero que podamos ver esta partecita. Le doy aquí. Cualquier persona que tenga el vínculo puede editar, copiar vínculo y lo coloco aquí. En lugar de colocar la tabla o en lugar de colocar todas estas operaciones, coloco aquí la liga de Drive. Liga con las operaciones. Y listo. Sí, ya puedo. Fíjense, aquí está el problema. Esta es la liga con todas las operaciones que yo voy a realizar y este es el resultado que obtuve. No, tengo la estructura completa. El problema, las operaciones y la respuesta. Cualquier forma que ustedes elijan, nada más cerciórense que tengan esos tres aspectos. ¿Dudas hasta el momento? ¿Quiere, Alondra, dice, usted quiere los resultados en el procesador? A mí, como los puedas entregar, Alondra, si se te hace más fácil hacerlos en el procesador, hazlos en el procesador. Estas son algunas opciones que podemos seguir. A mí me parece más difícil hacerlo en un procesador porque el procesador no es una herramienta adecuada para realizar operaciones matemáticas. Pero si tú puedes integrar todo lo que hiciste en el procesador, adelante. ¿Será una liga de cada uno de los problemas? No, puede ser todas, nada más identifica de las operaciones que vas realizando en la hoja de Excel, cuál es de cada uno de los problemas y adjuntas todas en una sola liga. Debe ser en todas las actividades, debe ser en todas las actividades que usemos procesador de texto, porque más adelantito entonces vamos a utilizar Excel y ahí sí, no hay necesidad de colocar ninguna liga porque podemos en el mismo Excel hacer las operaciones y dejar la evidencia de cómo fue que llegamos al resultado. Ya sería poner la liga al final, sí, al final, casi al final, sí, pero que esté la liga. Nada más cerciórense que se pueda abrir. Bueno, vamos a continuar aquí. Ok, fíjense, esta parte es importante porque aquí vamos a analizar estas variaciones en los procesos sociales, lo que es la economía y lo que es la población. Pero recuerden que estamos en un nivel educativo de media superior, es decir, estos temas se estudian también a nivel de doctorado. Hay actividades que colocan respuestas que obtienen de páginas de internet, pero que son de un gran nivel, o sea, no corresponde al nivel educativo en el que estamos. Por eso también es importante que nos ubiquemos qué es lo que debemos aprender y a qué nivel lo debemos aprender, ¿no? Identificar algunas cuestiones elementales y básicas porque pueden existir otras. Si nosotros encontramos una página que nos habla de fórmulas matemáticas increíblemente complejas, es porque no corresponde al nivel que nosotros tenemos. Entonces, no nos compliquemos tratando de entender porque probablemente nos cueste mucho hacerlo, ¿no? Hay que identificar en qué nivel nos encontramos. Entonces, vamos a estar analizando estas situaciones. Por ejemplo, ¿qué es un crecimiento demográfico y cómo se analiza? ¿Qué es una tasa de crecimiento? ¿Cómo hacer una predicción de la población? Una tasa de interés, por ejemplo, en los aspectos económicos, el monto de interés, monto total, ahorro, inversión, crédito, usando algunas funciones exponenciales, lineales y logarítmicas en menor medida. ¿Y para qué queremos todo esto?
pues para tomar decisiones que mejoren tu calidad de vida, ¿no? Cuando ustedes acudan en una tienda departamental y se preguntan, bueno, pero ¿cuánto es lo que voy a pagar al final por ese celular que adquirí a crédito? ¿No? Pues estoy pagando 1,000 pesos y además voy a pagar 700 pesos cada quincena, por ejemplo. ¿Cuánto es lo que voy a pagar al final? Bueno, pues aquí vamos a conocer esos procesos que nos van a ayudar a saber determinar cuánto es lo que vamos a pagar al final y de esta forma tengan nociones o tengan mejores argumentos para elegir esas adquisiciones a crédito. Esta es una breve dinámica de trabajo. Por favor, las actividades se evalúan mediante rúbrica. Así que si ustedes quieren integrar todo lo que se evalúa, revisen la rúbrica de cada actividad. Cada actividad tiene una rúbrica de evaluación. Revísenla para que integren todo lo que se evalúa. Los tiempos para evaluar son de 72 horas sin incluir sábados ni domingos. El tiempo máximo para responder a sus dudas es de 24 horas sin incluir sábados y domingos, aunque también procuro hacerlo antes, ¿no? Pero si ustedes responden por ahí del sábado, hacen una pregunta el sábado, tengan en cuenta que estas no entran para responderles. A veces, pues también me desconecto un poquito de lo que es la prepa en esos días por atender otras cuestiones y logro contestarles por ahí del domingo. Pero recuerden, 24 horas sin incluir sábados y domingos. Si ustedes hacen una pregunta el viernes a las 10 de la noche, se les puede responder hasta el lunes a las 10 de la noche, antes de ese plazo. Las correcciones únicamente aplican para actividades no acreditadas, siempre y cuando se encuentren dentro de la misma semana. Es decir, si ustedes entregan el lunes, yo evalúo por ahí del martes o miércoles y la calificación que ustedes obtengan es no acreditada, pueden volver a subir, pero se encuentran dentro de la misma semana. Si ustedes entregan sábado y su calificación es no acreditada, ya no hay posibilidad de volver a subir porque ya traspasaron la semana correspondiente de las actividades. Entonces, por eso es importante entregar antes de sábado y domingo, ¿no? Para que en caso de que si no les resulte una calificación acreditada, pues tengan la oportunidad de subir. En los casos de plagio, no hay oportunidades de corregir. Así se queda, esa es la calificación, independientemente del momento en el que entreguen. Las extensiones son para casos de emergencia o de fuerza mayor comprobables, comprobables. No es una estrategia que puedas aplicar todas las semanas. Es decir, no me dio tiempo, pero voy a pedir una extensión. En esos casos no aplica, ¿no? Hay que hacernos algún tiempo. Recuerden planear con anticipación lo que vamos a hacer, evitar llegar al día domingo, porque inclusive si iniciamos nuestras actividades el día domingo a las 8 de la noche, es probable, muy probable que no nos dé tiempo de leer los recursos, que no atendamos la rúbrica de evaluación, que no leamos correctamente las instrucciones y por consiguiente nuestra actividad no va a salir con ese esmero y con esa dedicación que ameritan cada una de las actividades, ¿no? Entonces, evitemos este tipo de situaciones. Y el plagio, por favor, evita que conozcas sobre nuevos temas, que aprendas sobre nuevas herramientas, que adquieras nuevas habilidades. Cada actividad está desarrollada para que fortalezcas conocimientos y destrezas, pero esto solo se logra si ustedes mismos las realizan. Alondra, veo que tienes levantado tu mano, claro que sí. O no sé si se... Sí, maestro, y ay, ya se me olvidó la pregunta. ¿Cómo va a ser? Ahorita que regrese la pregunta se la digo, ¿no? Porfa, es que ya se me olvidó. Claro que sí, no hay ningún problema. ¿Alguien más que quiera mencionar algo? Bueno, vamos a continuar, ¿no? Tomen en cuenta estas recomendaciones. La idea no es evitar que ustedes se entreguen, es tratar de encaminarlos a que hagan una planeación adecuada de sus actividades, que entreguen a tiempo, que las actividades sean hechas con esmero y dedicación. Existe un proceso. A veces las actividades parecen tan fáciles que dijimos, la puedo hacer en 1 hora.
Y luego cuando iniciamos nos damos cuenta que no era tan fácil, que hay unos conceptos, que hay algunos modelos matemáticos que no comprendemos. Y fíjense que ya es tarde y bueno, ya hay como se vaya. Y la idea no es esa, la idea es que atendamos a los recursos, que leamos, que nos demos tiempo para realizar cada una de las actividades. Bueno, esa es la idea. Este es el aula virtual. Recuerden, el estudiante es autónomo, aun cuando tenemos ciertos tiempos para entregar, son ustedes los que de alguna forma se dan el tiempo para ingresar a la plataforma, que leen los recursos, que diseñan algunas estrategias. Hay recursos que parecen complicados, pero en esos recursos es donde es importante hacer un ensayo, un mapa conceptual, un cuadro sinóptico, subrayar algunas partes importantes, cualquier estrategia que me ayude a comprender los temas o de los recursos. Entonces, ahí ustedes mismos van aprendiendo a aprender, ¿no? Que no se esperancen a que venga alguien a decirles cómo van a aprender, sino que ustedes mismos vayan diseñando sus propias estrategias. Construyan su propio conocimiento. Dado que son temas, por ejemplo, no es lo mismo vivir en Quintana Roo que vivir en Michoacán, que vivir en Chihuahua. Cada uno tiene un contexto distinto. No podemos encasillar a todos en un mismo nivel o o en situaciones similares en cuanto, por ejemplo, a la dinámica de la población, ¿no? Porque la dinámica de la población no es igual. Entonces, cada quien va a llegar a conclusiones diferentes porque cada quien vive realidades diferentes. Entonces, pero sí podemos detectar que por lo menos identificamos aspectos importantes del lugar donde vivimos. Entonces, ustedes, conforme al ritmo, conforme a su experiencia, conforme al contexto que desenvuelven, van construyendo su propio conocimiento, tanto como ustedes decidan. Y es responsable de su propia formación. Aquí nosotros fungimos como asesores virtuales, los orientamos, pero los principales responsables son ustedes como estudiantes. Y el asesor virtual resuelve dudas específicas, atiende necesidades particulares de los alumnos y orienta para el logro de los aprendizajes esperados. Por favor, lean los recursos. Vivir sin leer es peligroso. A veces ya traemos ciertas concepciones que nos es difícil eliminarlas, ¿no? Y cuando leemos nos damos cuenta de que eso que hemos creído por siempre no es así, ¿no? Entonces, por eso es importante los recursos, porque nos amplían el panorama que tenemos sobre algunas cuestiones que aparentemente ya las dominamos, ya las conocemos, pero luego nos damos cuenta que todavía hay más, que no era como nosotros pensábamos. Entonces, por eso es importante leer los recursos. Respondan a los cuestionarios, por favor, porque esto les ayuda a que ustedes se autoevalúen. Es una forma en la que ustedes pueden autoevaluarse. Leo los recursos, respondo los cuestionarios y de acuerdo a la calificación que obtenga, voy identificando que aún me falta o las áreas que aún me falta por comprender. Estos cuestionarios de las actividades formativas no tienen un peso particular en su calificación. Sí les ayuda a conseguir cualquier calificación que obtengan. Una vez que hayan respondido los recursos, no se va a reflejar en su calificación, pero sí se va a reflejar la participación, el hecho de que hayan respondido a estas actividades, a estos cuestionarios. Entonces, por ahí, a veces tenemos algunos puntitos que no logramos completar para pasar, pero con estos cuestionarios, pues todo lo que nos pueda ayudar es importante. No sé si tengan alguna duda hasta el momento, recuerden. Y las actividades socioemocionales, que estas sí forman parte de su calificación. El tutor, la tutora, es quien tiene la responsabilidad de estas actividades. Sin embargo, como sí tienen un peso particular en su calificación final, pues se las recomiendo, ¿no? Revisen el material del aula virtual, ingresen a sus sesiones de tutoría y, conforme a las indicaciones que les dé el tutor, respondan a los cuestionarios correspondientes. ¿Qué es lo que vamos a aprender? ¿Recuerdan esas metas del principio? Las que les comenté, hacia dónde debemos dirigir los esfuerzos que vamos realizando. Bueno, vamos a hablar únicamente de tres, las que corresponden a esta primera semana, en donde vamos a conocer
la variación poblacional y el impacto que tiene en su vida cotidiana, cómo les afecta la dinámica poblacional, ¿no? Lo que crece una ciudad, la proyección de lo que serán en unos determinados años y la rapidez con la que va creciendo una población. Son tres aspectos totalmente distintos. En primer lugar, fíjense, explica los efectos sociales que se producen por la variación de la población. Es decir, aquí ustedes tienen que ser capaces de explicar qué efectos tiene que la población varíe, ya sea que crezca, que disminuya, que crezca muy rápido o la proyección que hagan en un determinado tiempo de la cantidad de habitantes que serán, por ejemplo, en su ciudad. Para hacer esto, para poder conocer cuál es la variación de la población, se utilizan modelos matemáticos y aquí en otro aprendizaje esperado, es decir, vamos a utilizar modelos matemáticos para entender cómo varía la población. Por eso es importante que en los recursos se identifiquen lo que son las funciones lineales, las funciones trascendentes, que son las exponenciales, las logarítmicas, porque vamos a utilizar algunos de estos modelos para analizar cómo varía una población y llevar a cabo conclusiones desprendidas del análisis de las tasas de crecimiento poblacional. Es decir, cuando una tasa de población es muy alta, ¿qué sucede? ¿O qué sucede cuando la tasa de población es muy baja? Entonces, vamos a hacer algunos análisis ahí, ¿no? Estos son las metas, los objetivos a los que debemos llegar, ¿no? Y va a haber ciertos conocimientos y ciertas habilidades que vamos a ir desarrollando. A ver. Vamos a ver este video. A ver qué me pueden decir. Fíjense. Si lo podemos ver, es un video. Aquí dice Playa del Carmen, Quintana Roo. Y me puedo apoyar de videos y darles el crédito al final de mi actividad. Obvio, no copiar. Claro, se pueden apoyar en lo que ustedes necesiten. No se puede copiar, eso sí. Nos podemos apoyar en lo necesario, pero no copiar. Recuerden que una cosa es apoyo, que nos dé una idea, que tengamos referencias, pero no copiar. Las conclusiones, los procedimientos los debemos desarrollar nosotros mismos. Muy bien, fíjese, aquí antes de que iniciar, esto era Playa del Carmen en 1985. Esta partecita que vemos aquí, aquí está señalado el año. Y esto es como es en 2017. Probablemente a la fecha ya haya crecido mucho más. Vean cómo va creciendo. La población en 1980, dice, era de 1,500 habitantes en 1980. Y en 2015 llegó a 200,000 habitantes. De 1,500 a 200,000. ¿Qué opinan? ¿Cómo vieron? ¿Cómo vieron el crecimiento de la población? Antes había menos gente viviendo ahí, pero con el paso del tiempo se fue poblando mucho más, claro que sí. ¿Cómo fue aumentando la población conforme iban avanzando los años? Sí creció mucho, dice Alondra.
Entonces, esto no únicamente sucede en Playa del Carmen, esto también sucede en las ciudades donde ustedes habitan. A lo mejor no lo han o no se han dado al tiempo de reflexionar sobre cómo ha ido creciendo esta ciudad, pero estoy seguro que sí logran identificar algunas cosas, algunos edificios, algunos parques públicos, algunas zonas, selvas de bosques, de playas, que ya no existen debido a que la ciudad poco a poco se ha ido poblando. No sé. Ahora, ¿cuánto creció Playa del Carmen? Que alguien me diga cuánto creció. El número. Pueden abrir el micrófono, ¿eh? 200,000. ¿Con qué rapidez creció? Exponencial. Bueno, exponencial, pero ¿qué número? Recuerden que cuando hablamos de matemáticas, el objetivo es dar un número. Por ejemplo, ahí me dijeron 200,000. Bueno, falta ver si es cierto o no, porque nos están dando el resultado, pero no nos digo cómo lo obtuvo. ¿Cierto o no? Y ahí es la importancia de dejar evidencia de lo que hacemos, no únicamente presentar el resultado. No quiere decir que esté mal, simplemente que quiero que identifiquen por qué es importante dejar para que, bueno, 200,000, pero ¿cómo obtuviste ese resultado? Esa es la parte importante, que ustedes analicen. A ver, vamos a ver uno más en lo que ustedes siguen escribiendo. Uno más y ya creo que nos vamos a... Ajá. A ver, esta, creo que sí la podemos ver, ¿no? Dice, lo que ven no es una imagen generada por computadora o por inteligencia artificial. Es Iztapalapa en la Ciudad de México, en la colonia El Hoyo, que prácticamente ya ocupó lo que solía ser el cráter del volcán Tepepolco, mejor conocido entre sus habitantes como Volcán del Peñón Viejo o Volcán del Marqués. Entonces, vemos este crecimiento que ha tenido esta ciudad de Iztapalapa. ¿Cómo la vemos? Muy poblada. Fíjense que ahorita estamos mencionando, por ejemplo, Julio dice es un crecimiento muy grande. En matemáticas, cuando hacemos un análisis de la población, no podemos decir un crecimiento muy grande. Hay que mencionar una cantidad y esa es la parte en la que vamos a enfocarnos. ¿Qué cantidad? ¿Cómo la obtenemos? ¿De dónde obtenemos información para hacer esos análisis? Claro, en sus actividades, ustedes van a tener ya la información y lo único que van a hacer es procesarla. Pero sin embargo, es importante también saber, por ejemplo, qué institución es la que nos puede dar alguna información sobre estos procesos, ¿no? Del INEGI obtenemos la información, dice Julio. Muy bien, ya ahí vamos. Ven que sí identificamos, no venimos así del todo eh, sin conocimiento, sino que sí identificamos, conocemos algunas fuentes de información. Ahora lo importante es saber, muy bien, ya vimos cómo creció Playa del Carmen, pero ¿en qué cantidad creció de 1980 a 2017? ¿Con qué rapidez creció Playa del Carmen? Ajá, Catherine, veo que tienes levantada tu mano. Adelante. Sí, buenas noches, asesor. Bueno, en cuanto a lo que comentaba hace un rato de dónde podemos obtener esta información para saber justamente el crecimiento exponencial demográfico, puede ser mediante censos que, como dijo mi compañero, lo realiza la institución del INEGI. Muy bien, exacto. Esa es la materia prima con la que vamos a trabajar. Los censos todavía no son un análisis, únicamente nos proporcionan el material con el que vamos a trabajar. Eso es importante aclararlo, ¿no? La parte que nos corresponde a todos es analizar esos censos de población, ¿no? Ya para poder responder a estas preguntas. Pero muy bien, ya identificamos que existe una página donde podemos tener esta información. Excelente. Eso
es muy bueno. Y la vamos a conocer y la vamos a utilizar. ¿Alguien más que quiera participar? ¿Cómo ven esto? ¿Se ve interesante? ¿Se ve aburrido? Vamos a hacer algunas operaciones matemáticas para responder con precisión a estas preguntas que tenemos. Y ustedes las van a poder desarrollar allí en sus actividades. Las actividades ya les va a dar la información necesaria. Pero obviamente las actividades son ejercicios didácticos, es decir, no siempre vamos a tener la información a la mano y en ocasiones hay que conocer de dónde la podemos obtener. Alondra, complicado. No está complicado, Alondra, no es tan complicado, pero sí te invito a que leas, que compartas tus dudas. Esa es la parte del proceso de aprender. Quitémonos de la mente eso de que es complicado. Es complicado, obviamente, cualquier cosa que iniciemos, pues parece complicada, pero conforme la vamos desarrollando, nosotros mismos nos vamos dando cuenta que no era tan complejo como la percibimos al momento. Al final de cuentas estamos aquí, ¿no? Para crecer en esas habilidades, en esos conocimientos, desarrollar conclusiones. Ajá, no sé si... Alondra, las dudas que necesites están en esos espacios, está el chat, cualquiera. Pero eso sí, primero trata de generar algunas dudas concretas. Bueno, esa es la parte que quería que lleguemos. La siguiente sesión, ahorita ya no nos da tiempo, vamos a ver de cómo creció Mérida. Vamos a hablar sobre este aprendizaje esperado. Ahora vamos a conocer los modelos matemáticos para entender cómo varía la población. Ya vimos que la población sí varía, ya vimos lo que se da cuando una población crece. Todavía nos falta reflexionar más. No es todo, todavía nos falta reflexionar más, pero en el siguiente espacio abierto vamos a conocer estos modelos matemáticos para entender cómo varía la población. Están en los recursos de la semana. Lean, por favor, el recurso crecimiento poblacional. Ahí vienen algunos aspectos, algunos modelos que vamos a desarrollar. Léanlos, traten de comprenderlos y nos vemos el siguiente espacio abierto. No sé si alguien tenga alguna duda. Si no, ya, muy bien. Bueno, entonces, la respuesta a cualquiera que hable de exceso de población es preguntarle si él mismo es parte de ese exceso de población o si no lo es, ¿cómo sabe que no lo es? Algunas frases de algunos que se dedican al análisis de la población, ¿no? Bueno, no hay dudas. Los invito a leer, por favor, lean este recurso en particular. Nos vemos en el siguiente espacio abierto. Vamos a hacer un ejercicio práctico para que podamos comprender mejor cómo este tipo de sucesos se pueden medir y cómo nos pueden ayudar a conocer el impacto que tiene, por ejemplo, el crecimiento que tuvo Playa del Carmen o el crecimiento que tiene Iztapalapa en la Ciudad de México. Bueno, si no hay dudas, entonces nos vemos la siguiente sesión, el día viernes a la misma hora, en lo que ustedes responden al cuestionario y ya ajustamos el horario. De mi parte, bienvenidos a este módulo número 13, será de gran provecho y nos vemos en el siguiente espacio abierto. Excelente noche.